Noemi, de 12 años, inmigrante ecuatoriana, recorrió más de 6.000 kilómetros desde su hogar con la intención de llegar a Estados Unidos. Pero fue asegurada por policías en Chihuahua cuando era trasladada por un pollero a la frontera. Su caso ocurrió en marzo del 2014 cuando enfrentó al sistema judicial mexicano, con su burocracia, interrogatorios por parte del Ministerio Público, trabajadoras sociales y psicólogos tanto de la Policía Municipal como de la PGR. Al final, hostigada, acorralada por preguntas, vista más como un delincuente que como una víctima, pidió permiso para ir al baño y se ahorcó. En agosto del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, envió una recomendación a la PGR al determinar que se encontraron violaciones a la integridad personal, el debido proceso y a una vida libre de violencia, que derivaron en el suicidio de la niña. Un caso documentado por varias organizaciones no gubernamentales expone el del menor colombiano, José, de solo 16 años, quien pasó 2 meses en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Su delito, ingresar a México y pedir informes a autoridades de cómo solicitar asilo. Junto con su familia recorrió todo Centroamérica e ingresó por Chiapas a México, en una balsa por el Suchiate, acompañado de su padre y su hermana de 14 años. Venían huyendo de grupos de la delincuencia que asolaban su pueblo en la costa colombiana. En lugar de informes y apoyo, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración los detuvieron y encerraron separados y los incomunicaron. Estos no son un caso aislado. El gobierno mexicano mantiene intacto el sistema de cárceles migratorias donde cada año alrededor de 40.000 niños centroamericanos son detenidos por meses como si fueran delincuentes, en centros que son auténticas cárceles, en lugar de llevarlos a albergues del DIF o de buscar su interés superior, su protección, lo que ha derivado en casos de abusos, e incluso sexuales, en contra de los menores, suicidios e incluso casos en que son hacinados con personas mayores en penales de estados como Veracruz. Conforme al Instituto Nacional de Migración, cada año, alrededor de 40.000 niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de estos, 18.000 viajan solos. La organización humanitaria Coalición Internacional contra la Detención, con sus siglas en inglés IDC, destaca en su estudio, Niñez capturada, que el solo hecho de estar tras unas rejas, a los niños y niñas les produce un impacto negativo profundo, independientemente de las condiciones en que se encuentren. Sufren de ansiedad y depresión, así como insomnio y otros síntomas. Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía, pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden sufrir accidentes como asfixia, deshidratación, heridas, ser enganchados a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación, o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas. Los niños centroamericanos carecen de opciones después de ser detenidos en México por autoridades de migración, en algunos casos son deportados, en otros sufren violaciones a sus derechos. Muchos de estos niños son abandonados a su suerte por coyotes, quienes en muchos casos forman parte de redes de tráfico de personas, comenta el coordinador del programa Migraciones de la Dirección Nacional de Investigaciones, Jaime Rivas. Fray Tomás, director del albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, señaló que existen diversas evidencias del maltrato a niños y adolescentes en las estaciones del Instituto Nacional de Migración, y que incluso hay evidencias de los nexos de algunos funcionarios del instituto con bandas del crimen organizado, y de la forma en que policías federales han realizado allanamientos a albergues de migrantes para menores. En su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata, y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos debe ser una prioridad, indica el organismo internacional, quien añade que es fundamental asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, les sean respetados sus derechos, y les sea garantizada la reunificación familiar. En la segunda quincena de abril de este 2018, el Senado de la República aprobó una reforma a las leyes de migración y de refugiados, protección complementaria, y asilo político. Sin embargo, a pesar de la recomendación y exhorto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma, que de alguna forma prohíbe las cárceles migratorias para niños, los 500 diputados federales decidieron congelar la reforma, e irse de vacaciones,
o realizar campaña en favor de sus candidatos. Dicha reforma, que a los diputados mexicanos les importó un comino, por no decir las verdaderas palabrotas que se merecen, sería con el fin de armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La reforma prohíbe el alojamiento de los menores en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, y mandata a registrar a todo menor como visitante por razones humanitarias. Con ello, se obliga al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a recibir y albergar a los menores migrantes que sean detenidos en el país. En esos lugares, precisa la reforma, se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia, públicos o privados, autorizados por el DIF, para su salvaguarda, mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan. Mas debemos recalcar, los 500 diputados federales decidieron congelar la reforma, e irse de vacaciones, o realizar campaña en favor de sus candidatos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, envió la recomendación 80/2017 al Instituto Nacional de Migración, por la violación de garantías a 122 personas de origen centroamericano, que fueron recluidas en un centro ilegal utilizado por un periodo de poco más de 3 años. En comunicado, el organismo determinó que desde el 2014 personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas fueron detenidas y alojadas indebidamente en la estancia migratoria Fortín del Instituto Nacional de Migración, en Fortín de las Flores, Veracruz. A pesar de que estas instalaciones no fueron acondicionadas para llevar a migrantes, las autoridades federales tenían conocimiento de que antiguamente eran utilizadas como cárcel por el Departamento de Seguridad Pública de dicho municipio. Escuchó usted bien, era una cárcel, un penal para delincuentes, ya que fue construido para ser utilizado como centro de encarcelamiento, circunstancia que incumple con lo establecido en la Ley de Migración, y actualmente es utilizado para recluir a los indocumentados como si fueran viles delincuentes. Se documentó, también, que a las personas migrantes que eran llevadas a dicho lugar, no se les proporcionó asistencia consular, atención médica, ni acceso a llamadas telefónicas con sus familiares y consulados, además de que 8 menores no acompañados, una niña y 7 niños y adolescentes varones, convivieron con adultos de ambos sexos en áreas de alojamiento muy sucias y parecidas a celdas. La CNDH pidió al comisionado del Instituto Nacional de Migración, se realicen las acciones necesarias, con la finalidad de que a la brevedad, las personas que se encuentren detenidas en la estancia migratoria Fortín, sean trasladadas a un recinto migratorio que cuente con la infraestructura adecuada para garantizarles un alojamiento digno en respeto a sus derechos humanos. De acuerdo a las quejas documentadas por el organismo, las condiciones de la estancia migratoria Fortín, no solo son inadecuadas para alojar migrantes, sino que el centro ni siquiera está reconocido como recinto migratorio, y antiguamente era utilizada como cárcel. Asimismo, estableció que la niña, niños y adolescentes no acompañados, fueron alojados en dichas instalaciones, por lo que se omitió brindarles la protección integral de sus derechos a partir de la determinación de su interés superior, ya que no se les canalizó de forma inmediata a un centro de asistencia social del DIF. Actualmente circula por las redes sociales, una foto donde unos menores están en una jaula, y alegan que el actual gobierno de Donald Trump encierra a los niños en jaulas. Es una total mentira. Dicha foto es del año 2014, donde un grupo de manifestantes pusieron a dichos menores dentro de una jaula como parte de su manifestación. La realidad es muy distinta. El Servicio de Migración norteamericano es muy consciente del trato del migrante indocumentado y de sus derechos humanos. Los menores son tratados con la mayor delicadeza y cuidado. Su protección y derechos son respetados. Es muy lamentable que la mayoría de los mexicanos y latinoamericanos sean tan ilusos y obtusos al creer las babosadas que ven en las redes sociales, y no tengan el criterio suficiente de cuestionar e investigar tantito la realidad. Se limitan en ver la imagen y leer el título, y creerse a pie puntillas la sarta de mentiras que día a día se publican en dichas redes sociales. Dado que Misterios del Armario tiene como misión hacer del conocimiento público la verdad de lo que nos ocultan gobiernos, dependencias, sociedades, organizaciones, etc., hoy les traemos esta realidad. Ahora que usted sabe la verdad, es importante compartirla con sus familiares y amigos a fin de que ellos también la conozcan. Recuerde suscribirse activando la campanita, para que esté al día con información sobre la realidad de lo oculto del hogar y la vida. Si le agradó este vídeo,
mucho le agradeceremos nos brinde un pulgar arriba de, me gusta.